Y como forma de repaso quiero leerles a Éxodo 20. Busquemos en nuestras Biblias Éxodo 20, versículos 19 al 21. Y aquí es donde Moisés y los israelitas se encontraban a las orillas del monte Sinaí. Éxodo 20, 18 al 21. Y voy a estar leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Que de hecho voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas en todo el servicio hoy, por si acaso la tienes en tu teléfono. Dice así Éxodo 20 del 18 al 21. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Después del versículo 21 se encuentran todas las leyes del libro del pacto dado a Moisés y a los israelitas. De hecho, de eso ya hablamos unos domingos atrás. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos, los israelitas, el pueblo escogido por Dios, fueran su especial tesoro y su gente santa. Y hoy, en el capítulo 24, encontramos un pacto. Encontramos un pacto, el pacto que hizo Dios con su pueblo Israel. ¿Qué es un pacto? Dijimos que un pacto es un acuerdo entre dos o más partes que describe los derechos y responsabilidades entre las partes. Y para que un pacto sea establecido debe haber confirmación y un acuerdo entre las dos partes. Por ejemplo, cuando usted va al banco para hacer un préstamo, hay una cantidad de dinero y unas responsabilidades establecidas, ¿verdad que sí? Pero hasta que no haya un acuerdo entre las dos partes, hasta que el banco no te diga cuáles son los intereses, si tú no firmes ese contrato, hasta que no haya ese acuerdo, ¿qué pasa? Ese préstamo no es válido. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 24. Los capítulos 20 al 23 establecen los términos del pacto. El capítulo 24 nos dice cómo fue confirmado el pacto entre las dos partes, entre Dios y su pueblo. Eso es lo que vemos en el capítulo 24. Y de la forma que ese pacto entre Dios y su pueblo fue establecido, fue a través de una forma bien especial, fue a través de un servicio de adoración. A través de un servicio de adoración. Y en este capítulo tenemos varias partes de un servicio de adoración. Primero tenemos el llamado a la adoración. Segundo tenemos la lectura de la palabra de Dios. Tercero tenemos confesión de fe y compromiso de obediencia. Y cuarto tenemos la cena del Señor. Un servicio de adoración que estuvo bajo la supervisión de Moisés ante la presencia de un Dios santo y glorioso. Estemos de pie. Vamos a leer Éxodos capítulo 24. El título del sermón: Servicio de adoración. Éxodos 24. Y como dije, voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho.
Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y deseamos, Señor, que ella nos hable en esta tarde. Y yo te pido, Señor, que tú abras nuestros sentidos, Señor. Que tú inclines nuestro corazón a tu corazón en esta tarde para que podamos ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dije, el capítulo 24 es un servicio de adoración. Y el punto número 1 es el llamado a la adoración. El llamado a la adoración. Moisés se encontraba en medio de la densa nube ante la presencia de Dios. Y luego de recibir los mandamientos y leyes de parte de Dios, el versículo 1 y 2 dice: entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. En estos versículos encontramos una invitación o un llamado a la adoración de parte de Dios. ¿Y a quién Dios le hizo ese llamado? Vemos que versículo 1 menciona a Moisés. Vemos que también está Aarón, el hermano de Moisés. Y sabemos que Aarón estuvo con Moisés desde que fue escogido por Dios para libertar a Israel de Egipto. También Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. También vemos que los 2 hijos mayores de Aarón estaban allí, Nadab y Abiú, los que serían sumos sacerdotes después de Aarón. Ellos se les dio la oportunidad de ir con ellos, con Moisés. También estaban incluidos 70 de los ancianos de Israel. ¿Quiénes eran estos 70 ancianos? Eran un grupo de ancianos y líderes escogidos por Moisés para ayudarle a gobernar al pueblo grande de Israel. Y si quieres saber más de esta historia, en Números 11:16 lo puedes encontrar. Juntos, todas estas personas, un total de 74 personas,
subirían a Dios para adorarle. Pero sabemos, sin embargo, no se le permitió acercarse a Dios. Solo Moisés podía acercarse a Dios. Pero ¿por qué Moisés? ¿Por qué Moisés? Porque Moisés era el representante de los israelitas delante de Dios. Porque Moisés era el mediador. Él fue el mediador escogido entre Dios y los israelitas. Él fue el mediador entre un Dios santo y un pueblo pecador. Y tenía que ser así porque Dios quiso que su pueblo se acercara a Él. Pero tenía que ser a través de un mediador. Primero a través del profeta Moisés y luego a través de los diferentes sacerdotes escogidos por Dios. Y tenía que ser así porque el pecado de la humanidad, porque por el pecado de la humanidad sería imposible acercarse al Dios Santo sin un mediador escogido. Iglesia, hoy no es nada diferente. Hoy no es nada de diferente. Solo podemos acercarnos a Dios y estar ante su presencia de la manera que Él ha diseñado. Y esa manera es a través de un mediador. Hoy tú y yo solo podemos acercarnos a Dios a través de un mediador escogido. ¿Y ese mediador es quién? Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador entre nosotros y Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús, hombre. Solo a través de Cristo Jesús tenemos acceso a Dios. Y qué bendición es saber que tenemos acceso delante de Dios. Bueno y digno de adorar es Dios que hizo posible que nosotros, pecadores, nos acercáramos a Él a través de su Hijo Jesús. Entonces 74 personas subieron para encontrarse con Dios y adorarle. Moisés fue el único que pudo acercarse a Dios. Y podemos decir que él fue el líder de adoración. Y como el líder de adoración, él tenía varias responsabilidades importantes. Y su primera responsabilidad fue el punto número 2, la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. En los versículos 3 y 7 dice, versículo 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Ahora el versículo 7 dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Moisés contó y leyó delante del pueblo las palabras del Señor. ¿Cuáles eran esas palabras? Los 10 mandamientos. Y todas las ordenanzas. ¿Cuáles eran esas ordenanzas? Las leyes, el libro del pacto. Las leyes que siguieron los 10 mandamientos. Y vemos que seguida después de la lectura de las palabras y ordenanzas del Señor, ¿qué hizo el pueblo? Ese es el punto número 3. Confesión de fe y compromiso de obediencia. Hubo lectura de la palabra de Dios y hubo confesión de fe y compromiso de obediencia. En los versículos 3 y 7 vemos claramente que el pueblo hizo confesión de fe y compromiso de obedecer la palabra de Dios 2 veces. La respuesta de los israelitas a las palabras y ordenanzas de Dios nos dejan ver que cada vez que se lee la palabra de Dios, siempre requiere o demanda una respuesta. Demanda
o requiere una respuesta. Por eso es que es necesario, por eso es que es importante que la palabra de Dios sea leída en todo servicio de adoración. ¿Cómo podemos responder a la palabra de Dios al ser leída? ¿De qué forma podemos responder? De dos formas. Podemos adorar y podemos hacer confesión de fe y compromiso de obediencia. Y es por eso que la lectura de la palabra es una de las partes más importantes de nuestros servicios de celebración los domingos. En este servicio de adoración hubo un llamado a la adoración, hubo lectura de la palabra de Dios y hubo confesión de fe y un compromiso de obediencia. Y en el versículo 4 vemos que no solo contó y leyó las palabras del Señor, sino que también las escribió. ¿Por qué Moisés las escribió? Esto nos enseña que la mayoría de los pactos antiguos se escribían. Se escribían. Una vez que los términos del pacto estaban establecidos y aceptados por las dos partes, ¿qué pasa? Se escribían para que hubiera primero un recordatorio, para que recordáramos cuáles son esos términos, y también para que no fueran cambiados por nadie. Cuando usted hace el contrato, el préstamo en el banco, usted recibe un contrato. En ese contrato están los términos y usted no puede hacer ningún cambio a ese contrato. Eso fue lo que hizo Moisés como el mediador del pacto entre Dios y su pueblo. Él escribió los términos y las responsabilidades del pacto. Versículos 4 al 8. Dice, Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Después que Moisés contó, leyó y escribió las palabras y ordenanzas de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se confirmó el pacto de parte de Dios. Hubo confirmación de parte de Dios. ¿Y cómo se confirmó el pacto de parte de Dios? Moisés construyó un altar donde se hicieron sacrificios para que el pacto entre Dios y su pueblo fuera confirmado y sellado con la sangre de animales. El versículo 6 dice que Moisés tomó la mitad de la sangre. Tomó la sangre de esos animales que se sacrificaron. Cogió la mitad y la puso en vasijas. Y la otra mitad él la roció sobre el altar. Tenemos dos partes. La sangre rociada sobre el altar era la sangre de Dios. La sangre que representaba que Dios era una de las partes del pacto. Y la porción de sangre que Moisés puso en vasijas, que él hizo, como dice el versículo 8, dice que la roció sobre el pueblo. La roció sobre el pueblo como una señal de que ellos recibirían el beneficio del pacto. O sea, el beneficio que proporcionaba la sangre derramada. ¿Y cuál era ese beneficio? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. En Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay perdón de pecados.
Philip Ryken escribió en su comentario de Éxodo 24, esto es lo que siempre ha significado un altar sangriento, el perdón de los pecados. La expiación ha sido hecha. Dios ha aceptado un sacrificio como el pago por el pecado. La sangre también era una propiciación, apaciguar la ira de Dios. Luego se roció la sangre sobre el pueblo. Esto demostró que Dios así había aceptado su sacrificio y que ahora estaban incluidos en el pacto a través del perdón de sus pecados. Iglesia, este pacto fue una relación de sangre entre Dios y su pueblo. Y para que el pueblo tuviera algún tipo de relación con Dios, Dios tuvo que aceptar el sacrificio por sus pecados. Si no, no se podían relacionar con Dios. Desde la entrada del pecado al mundo, la sangre ha sido la base de la relación del hombre con Dios. En términos de pecado y perdón. Sin la sangre, iglesia, sin la sangre no puede haber acceso a Dios. Porque no hay perdón de pecado. Y si nuestros pecados no son perdonados, no podemos acercarnos a Dios. ¿Qué significa eso para nosotros hoy, iglesia? Significa que esta idea de la sangre del pacto se extiende en el Nuevo Testamento. Y eso para nosotros es buenas noticias. Son buenas noticias porque la venida de Jesús confirma un nuevo pacto a través del derramamiento de su sangre. En Efesios 1:7 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante ¿qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Apocalipsis 1:5, que creo que no lo escribí, dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Así como Moisés roció sangre sobre el altar y el pueblo, Cristo derramó su sangre en la cruz y por nosotros. Y fue en la cruz donde se hizo expiación y hubo perdón. Qué bendición. En Hebreos 9, del 11 al 13 y el 15 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de ¿qué? Su propia sangre, obteniendo redención eterna. 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vemos que los israelitas respondieron con un compromiso de obediencia. Con un compromiso de obediencia. ¿Y qué de nosotros hoy, iglesia? ¿Qué de nosotros hoy? Cuando consideras la confirmación del nuevo pacto de Dios, ¿estás decidido a obedecer la palabra de Dios? ¿Estás decidido a obedecer a Dios sin importar las circunstancias? ¿Estás decidido a obedecer a Dios por su gracia y para su gloria? Pero la verdad es que todos
Al igual que los israelitas, se nos hace difícil obedecer, ¿verdad que sí? Qué difícil es obedecer. Pero cuando esto sucede, tenemos que mirar a aquel que obedeció perfectamente. Cuando eso sucede, tenemos que mirar a aquel que obedeció la ley perfectamente. Aquel que nos justifica delante de Dios. Y ese es Jesucristo, nuestro mediador, al que derramó su propia sangre por ti y por mí. Y así como Moisés roció sangre sobre el altar, Cristo derramó su sangre en la cruz. Y fue en la cruz donde Él hizo expiación y hubo perdón de pecados. ¿Crees en esta verdad? ¿Crees en esta verdad? Es importante que creamos esta verdad porque esta es la verdad que nos da salvación. Esta es la verdad que nos acerca a Dios. Esta es la verdad que nos ayuda a tener una relación con Dios. Esta es la verdad que nos da la oportunidad de tener comunión con Dios. Esta es la verdad que nos da la oportunidad de adorarle, darle la gloria y la honra. ¿Crees en esta verdad, iglesia? Aprecias el hecho de que Cristo murió, derramó su sangre por ti. Y como decía Carlos ahorita, el precio fue grande. Cristo introdujo un nuevo pacto sellado con su propia sangre. Iglesia, y eso es razón suficiente para celebrar y adorar a Dios con alegría, ¿verdad que sí? Esto es razón suficiente para que con humildad obedezcamos sus palabras y ordenanzas. Hagamos promesa como hicieron los israelitas. Pero que nuestra obediencia sea motivada por la gracia de Dios y para la gloria de nuestro Señor y Jesucristo y Salvador Jesucristo. Punto número 4, último punto, la cena del Señor. Versículos 9 al 11, perdonen. Subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Iglesia, estos versículos son algo maravilloso. Dice que las 74 personas que subieron al monte vieron al Dios de Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Desafortunadamente no tenemos una descripción de lo que de la visión de Dios. Solo una descripción de lo que ellos vieron debajo de sus pies. Dice que vieron un embaldosado de zafiro. ¿Qué es un embaldosado? Es un ladrillo, un tipo de loseta. Y estaba hecho de zafiro. ¿Qué es zafiro? ¿Alguien sabe lo que es zafiro? Un zafiro es una piedra preciosa, es un cristal de color azul. Debió haber sido precioso lo que vieron. ¿Y por qué solo vieron debajo de sus pies? ¿Por qué solo vieron debajo de sus pies? Podemos pensar muchas cosas. Tampoco lo sabemos, tampoco se nos dice por qué. Pero es posible que ante la presencia de Dios, todos ellos estaban postrados con sus caras en el piso, adorando a Dios. John Durham, en su comentario de Éxodo, este versículo, él dice: el grupo no recibió permiso para levantar sus rostros hacia Dios, por lo que solo pudieron describir lo que realmente vieron, el piso debajo de él, ante el cual estaban postrados con reverencia. Podemos especular igualmente que John Durham.
El versículo 11 nos dice que Dios no extendió su mano contra ellos. Iglesia, esto literalmente significa que Dios no los mató. Que Dios no extendió su mano, no los mató. Esto es importante porque nadie podía ver a Dios y vivir. Éxodo 33:20 dice, este es el Señor hablando con Moisés, no puedes ver mi rostro porque nadie me ve, nadie me puede ver y vivir. O sea que cualquiera que viera el rostro de Dios moría. Entonces, ¿por qué estos hombres no murieron después de ver a Dios? Porque era la intención de Dios, no era la intención de Dios de castigarlos. Recuerden que el mismo Dios fue el que los invitó a ellos a adorar. Esto era parte del plan de Dios para confirmar su pacto. Pero la historia se pone mejor. El versículo 11 no solo nos dice que vieron a Dios, sino que comieron y bebieron delante de la presencia de Dios. En nuestras Biblias hay muchas referencias que describen nuestra relación con Dios en términos de compartir una comida. Y un buen ejemplo es Apocalipsis 19. Un día Dios le dará la bienvenida a todos los que han confiado en Jesús para disfrutar de un banquete eterno. En Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que están invitados, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, compartir una comida era un acto simbólico de compañerismo. Esta comida representó una comunión con Dios. Y eso ocurre con nosotros hoy día. Cuando nos reunimos con otras personas para comer juntos, ya sea con personas de la iglesia, la familia, amistades, se disfruta de compañerismo y comunión. Dios también nos ha dado una cena especial con el propósito de recordar que tenemos comunión con Él en un nuevo pacto. Y esa cena especial es la cena del Señor. La cena del Señor. Cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos el sacrificio de Jesús por nosotros, que tenemos comunión con Él y que un día estaremos sentados a la mesa en la cena de las bodas del Cordero. La cena de Éxodo 24 representó un pacto de comunión con Dios. Y a través de la sangre de los sacrificios se había hecho expiación por su pecado y ahora tenían comunión con Dios. Ahora podían acercarse a la presencia de Dios. En el capítulo 24 vemos el llamado a la adoración, lectura de la palabra de Dios, confesión de fe y compromiso de obediencia y comunión a través de la cena del Señor. En el versículo 12, Dios le da a Moisés los mandamientos escritos en tablas de piedra. Y podemos decir que esto fue señal de que los mandamientos vinieron directo de Dios y no fue un invento de los hombres. Y en los versículos 15 al 18 podemos ver la presencia y la gloria de Dios representada en una nube, donde Moisés tuvo el maravilloso privilegio no solo de ver la gloria de Dios, sino de entrar en ella. Y dice que estuvo 40 días y 40 noches. Iglesia, Éxodo 24 es un servicio de adoración a la cual nosotros también somos invitados. Estamos invitados. Igual que a los israelitas, Dios nos llama a adorarle. Igual que a los israelitas, Dios nos habla a través de su palabra y Él espera que nosotros respondamos a ella. Igual que a los israelitas, nuestro pecado nos separa de Dios y tenemos que mantener una distancia. Pero Dios, por su gracia y su misericordia, Él proveyó un sacrificio de expiación a través de la sangre de su nuevo pacto. Para los israelitas fue la sangre de los animales, para nosotros es la sangre de Jesús.
Iglesia, una vez que nuestros pecados han sido perdonados, podemos disfrutar de la comunión con Dios. Podemos sentarnos y disfrutar de su banquete. Y hoy día, como lo hacemos una vez al mes, lo hacemos a través de la cena del Señor. Y lo maravilloso es que en un futuro estaremos sentados a la mesa, en la mesa de las bodas del Cordero. Te pregunto en esta tarde, ¿has respondido al llamado de adorar a Dios? ¿Te has comprometido a ser obediente a su palabra y a sus mandamientos? ¿Reconoces y disfrutas de la comunión con Dios hecha posible por el nuevo pacto? Recuerda que podemos responder al llamado de Dios de adorarle y ser obedientes a su palabra, porque Dios confirmó su nuevo pacto con la sangre de Jesús derramada en la cruz por ti y por mí. Y no me puedo ir sin antes decir que yo sé que hay la posibilidad de que alguien que nos esté viendo no ha sido sellado por la sangre de Jesús en el nuevo pacto. Tal vez hoy sea ese día para ti. Y si en este momento tú sabes que tienes que responder a la verdad de que Jesús derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, con fe tienes que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Y si crees en Jesucristo, dice la palabra, serás salvo. Y no solo serás salvo, serás sellado por la sangre de Jesús en el nuevo pacto. Les voy a pedir que estemos de pie para orar y celebrar el hecho de que tú y yo somos los beneficiarios de todas las promesas del nuevo pacto de Dios. Padre, delante de ti estoy, Señor, humillado, Señor, saber, Padre, que fue por tu gracia y por tu misericordia, Padre. No fue nada que yo pude haber hecho, sino tu gracia y misericordia la que me da la oportunidad de acercarme a ti. Que me da la oportunidad de tener comunión contigo. De saber que un día tú nos vas a levantar y vamos a poder ver tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que tú hiciste, lo hiciste por tu amor. Tú nos amaste, Señor. Y por ese amor diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y pudiera derramar la sangre del nuevo pacto, la cual hoy podemos disfrutar, la cual hoy podemos cantar, gozarnos tu presencia, tu comunión. Gracias, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por la oportunidad que tú nos diste de reunirnos en esta tarde, darte la gloria y la honra. Escuchar tu voz. Salimos de este lugar, Señor, pero te pido, Señor, que podamos vivir con el sacrificio de Cristo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y que nuestras vidas sean adoración todo el tiempo. Darte la gloria y la honra en todo lo que hacemos. ¿Cómo termina la historia? Termina con la entrada de Moisés a la gloria de Dios. Y ese es el objetivo de nuestra salvación. No solo ver a Dios y sentarnos con Él en las bodas del Cordero,
sino participar en su gloria. Qué maravilloso. Lo que Moisés experimentó al final de este capítulo será también nuestra experiencia. Dios descenderá y nos levantará para que podamos ver y experimentar la belleza de su Espíritu, para que podamos experimentar su gloria. Y no va a ser por 40 días y 40 noches, va a ser toda la eternidad. Va a ser por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu amor me hace cantar. Y le doy gracias a Dios por la música alta porque no pueden oír mi canto. Cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. En 2 de Pedro 1, del 2 al 4, y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y dice: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Iglesia, recuerden que salimos de este lugar con el privilegio de ayudar a otros para que conozcan y sigan a Jesús. Seamos esa iglesia que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga y su iglesia dice: amén. Gloria a Dios.